forma virtual, muy importante, por cierto, en el cual abordaremos puntualmente respecto al proceso de inconstitucionalidad versus el proceso de acción popular. Ambos comprendidos en el artículo 200, inciso 4 y 5, de forma respectiva, de la Constitución Política del Perú. Forman parte de las garantías constitucionales, de las 6 garantías constitucionales, ¿no? Como el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo. Vistos como las garantías individuales, también tenemos a las garantías colectivas. ¿Cómo cuáles? Precisamente como estos, ¿no? Como el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular, esta garantía, como es la acción popular, y el proceso de cumplimiento. El día de hoy abordaremos puntualmente estos 2 procesos. Vamos a conocer de manera detallada en qué consisten, cómo es que se trabajan estos procesos en las instancias que son competentes para verse. Vamos entonces a iniciar, estimados amigos de Juris, con su venia para dar inicio a la presente ponencia. Por supuesto, doctor. Entonces, estimados colegas, con esto damos inicio a esta sesión a cargo del doctor Publio Jiménez sobre el proceso de inconstitucionalidad y acción popular. Recordarles que al finalizar vamos a tener una pequeña ronda de preguntas, así que cualquier interrogante lo van a hacer en ese momento o cualquier consulta o duda adicional lo pueden escribir en el chat de Zoom o pueden levantar la mano para no interrumpir esta sesión. Sin más preámbulos, doctor, podemos iniciar esta ponencia. Gracias, qué amable. Bien, estimados amigos, entonces damos inicio a esta importante ponencia de este evento académico haciendo una breve introducción. Hay que ponernos en contexto, ¿no? ¿Qué atañan, qué comprenden estas garantías constitucionales? ¿Qué tipo de procesos? Y básicamente, ¿qué derechos o qué afectaciones son las que atienden? Pues bien, hay que tener muy en claro que en nuestro país todos los procesos se rigen respetando 3 aspectos puntuales, elementales, dentro de nuestro Estado. Y tenemos a la Constitución, tenemos el respeto al debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Las garantías constitucionales, de una u otra manera, representan el fervor, representan la naturaleza del ser humano y garantizan, sobre todo, ¿no? Garantizan y tutelan derechos de forma individual y de forma colectiva. El Estado, ¿no? O la Constitución, en su condición de ley fundamental o ley de leyes, ¿no? A la que todos nos debemos, en la que está plasmado, ¿no? Está plasmado el órgano de gobierno, la estructura del Estado, cómo es que se administra el Estado, la separación de poderes y sobre todo los derechos y deberes de ¿quién? De los ciudadanos, los derechos y deberes que tenemos todos nosotros. Precisamente estas 2 garantías se encuentran en el artículo 200, inciso 4 e inciso 5. Inciso 4, el proceso de inconstitucionalidad, e inciso 5, la acción popular. Vamos a conocer un poco más esto en cuanto a la jerarquía del sistema, cómo es el basamento jurídico de nuestro país y qué atañan estas garantías. Haciendo una introducción al control normativo, tenemos que la defensa de la jerarquía del sistema jurídico está establecida de la siguiente forma. Tiene como fines del control normativo 3 aspectos fundamentales, elementales: la defensa de la jerarquía, el control abstracto y la fuerza normativa. El primero ataña o hace alusión a ambos procesos, es decir, proceso de inconstitucionalidad y acción popular. Y ambos tienen por finalidad, ¿qué cosa? La defensa de la Constitución. Tengamos claro, repito, ambos procesos, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular, ambos tienen así como fin, como objetivo fundamental, ¿qué cosa? La defensa de la Constitución y de la ley, ¿frente a qué? Frente a infracciones jerárquicas, es decir, a leyes de menor rango que pretendan pasarse o saltarse por la Constitución. ¿Sí? ¿Estamos claros? Avanzamos. Control abstracto. Respecto al control abstracto, tenemos que evalúan puntualmente la validez de la norma de forma abstracta. Sabemos pues que las leyes no están escritas en piedra, ¿no? El derecho, las leyes siempre son modificables, son derogables o se elaboran nuevas leyes en función a las necesidades y con un fin específico. Toda ley tiene esa finalidad, ¿no? Es para un fin específico. Entonces, evalúan la validez de la norma de forma abstracta, expulsando el ordenamiento aquellas que contravengan,
mandatos superiores, por eso, leyes inferiores que contravengan mandatos superiores por fondo o por forma. Es decir, una ley de menor rango, ¿no? O ninguna ley está sobre la Constitución, para ponerlo más claro. Ninguna ley está sobre la Constitución. La Constitución dentro, recordamos todos, ¿no es cierto? La pirámide de Kelsen, dentro de la jerarquía de las normas, ¿quién está en la cúspide? La Constitución, exacto, la Constitución. Debajo estarán los tratados y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y la fuerza normativa como fin de control normativo es que garantiza, ojo, garantiza los principios de supremacía constitucional y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en el Estado constitucional. Repito, ambos procesos de inconstitucionalidad y acción popular garantizan los principios de supremacía constitucional y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en el Estado constitucional. Ahora bien, el sistema dual de control normativo. ¿Por qué es un sistema dual? Dos, ¿no? ¿Por qué? Vamos a explicar ahorita. Proceso de inconstitucionalidad, proceso de acción popular y el objetivo en común. ¿Qué tienen ambos? Vamos con el primero. El proceso de inconstitucionalidad lo que hace es controla normas con rango de ley, controla normas con rango de ley y es de competencia exclusiva y excluyente del Tribunal Constitucional. En cristiano, el Tribunal Constitucional es el único encargado de ver procesos de inconstitucionalidad. Respecto al proceso de acción popular, aquí es distinto. Controla normas con rango infralegal. Disculpe, ¿qué son las normas con rango infralegal? Los reglamentos, las resoluciones administrativas, entre otros. Y aquí, a diferencia del proceso de inconstitucionalidad, que es visto por el TC, la acción popular es de competencia exclusiva ¿de quién? Del Poder Judicial. Es de competencia exclusiva del Poder Judicial. ¿Y cuál es el objetivo en común? Lo que tienen ambas, depurar el ordenamiento jurídico de normatividad viciada, de inconstitucionalidad o ilegalidad, ¿no es cierto? Es decir, leyes que se puedan crear, que puedan salir del Congreso o de alguna institución por parte del Ejecutivo o de un órgano autónomo que esté viciado, que sea inconstitucional o ilegal. Es decir, que contravenga la Constitución. Ese es el objetivo en común que tienen ambos. Proceso de inconstitucionalidad. Es importante conocer la naturaleza, los fines y el objeto del proceso de inconstitucionalidad. Pues bien, la naturaleza del proceso. El proceso objetivo y el legislador negativo. Ahora te voy a explicar en qué consiste cada uno. Cuando hablamos del proceso objetivo, estamos diciendo que el proceso de inconstitucionalidad no tutela derechos subjetivos. No tutela derechos subjetivos concretos de las partes, sino la supremacía objetiva de la Constitución. No hay un agravio directo necesario, por eso se centra puntualmente en quién, en la Constitución, en defender la Constitución. Y legislador negativo es que las sentencias que son declaradas fundadas, recaídas en el proceso de inconstitucionalidad, dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Las dejan sin efecto. Y esto está contemplado ¿dónde? En el artículo 80 del nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, proceso objetivo y legislador negativo. Clarísimo, ¿no? Se explica que no tutela derechos subjetivos concretos de las partes, sino que más bien se centra en la supremacía objetiva de la Constitución. Para estos procesos prima la Constitución. No hay otra cosa sobre ello. Y en cuanto al legislador negativo, nos aclara pues que las sentencias fundadas, recaídas en el proceso de inconstitucionalidad, dejan sin efecto a las normas sobre las cuales se pronuncian. Así de claro. El objeto de control, y puntualmente, ¿qué es lo que controlan? Pues bien, normas con rango de ley. Controlan normas con rango de ley. Y sí, así lo establece el artículo 200, inciso 4 de la Constitución. Dice que el proceso de inconstitucionalidad procede contra normas que tienen rango de ley que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Toda ley que contravenga la Constitución en la forma o en el fondo, ¿no? Es lo que defiende el proceso de inconstitucionalidad. También procede por contravenir el artículo 106, es decir,
Si las leyes ordinarias u otros decretos regulan materias reservadas a leyes orgánicas o las modifican. Esto también está comprendido en el artículo 74 del nuevo Código Procesal Constitucional. Asimismo, ¿cuáles son las normas impugnables en este caso? Pues bien, el artículo 76 nos dice lo siguiente, que las normas impugnables son las leyes ordinarias y orgánicas, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados, los reglamentos del Congreso, las normas regionales, las ordenanzas municipales. En cuanto a las primeras, las leyes ordinarias y orgánicas que son emitidas por el Congreso, los decretos legislativos que ya sabemos son dictados por el Ejecutivo, ¿no? Con facultades delegadas, los decretos de urgencia que son también medidas extraordinarias del presidente de la República en materia económica y financiera, como por ejemplo esta delegación de facultades que el día jueves va a presentar la Presidenta de la República ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, perdón. Los tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso, comprendidos en el artículo 56 y 57 respectivamente de la Constitución. El reglamento del Congreso, las normas regionales, ¿no?, que son de carácter general, y las ordenanzas municipales que son emitidas por los consejos locales y provinciales. En cuanto a la competencia exclusiva, sí, es instancia única de los procesos de inconstitucionalidad. De acuerdo al artículo 202, inciso 1 de la Constitución, corresponde al Tribunal Constitucional, en su condición de máximo intérprete de la norma, conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Es el único, es su competencia exclusiva y excluyente, no hay más. Y como pronunciamiento definitivo, una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia, ese pronunciamiento definitivo contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna, ya es la última instancia, ¿no? Son inimpugnables. Solo procede solicitud de aclaración o subsanación material de oficio de parte, cuando algo hay que aclarar, ¿no? O hay que hacer alguna diligencia, nada más. Pero repito, la competencia es exclusiva y excluyente del Tribunal Constitucional. Requisitos y legitimación. El proceso de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los requisitos o los presupuestos procesales que se requiere para que pueda proceder una demanda de inconstitucionalidad? Vamos a conocerlos. Legitimación activa, es decir, ¿quiénes están legitimados para presentar este tipo de demandas? Pues bien, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, órganos autónomos, entre otros. El Poder Ejecutivo, porque sí, el presidente de la República, con la aprobación del Consejo de Ministros, puede presentarlo. También lo puede presentar la presidenta, en este caso, del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. Asimismo, órganos autónomos como la Fiscalía de la Nación, con la aprobación de la Junta de Fiscales Supremos y el Defensor del Pueblo. Además, los gobiernos regionales, gobiernos locales y colegios profesionales. Gobiernos regionales con el respectivo acuerdo del Consejo Regional en materia de su competencia. Asimismo, los gobiernos locales o municipalidades distritales con los alcaldes provinciales con el acuerdo de su consejo en materia de su competencia. Y los colegios profesionales en materias exclusivas de su especialidad con acuerdo de la Junta Directiva. Pero además también tienen esa representación política y ciudadana, ¿quiénes? El 25% del número legal de los miembros de la Cámara de Diputados o del Senado. Es decir, ellos también están facultados para demandar y presentar esta acción, ¿no?, ante el tribunal. Y además pueden ser 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, verifican que las firmas sean de las personas, las cotejan, ¿no? Si la norma es una ordenanza municipal, basta además con el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito, sin exceder los 5.000, por supuesto. Representación procesal legal. Sí, el presidente designa a uno de sus ministros, en el caso si el Ejecutivo quiere presentarla. El presidente designa a uno de sus ministros para presentarlo. Puede delegarlo también al Procurador General del Estado. Los congresistas actúan mediante apoderado nombrado para ese efecto, para dicho efecto, ¿no? Los ciudadanos actúan con patrocinio de letrado y confieren representación a uno solo de ellos, ¿no?, con el patrocinio de un abogado. Los colegios profesionales, por lo mismo, en representación de su decano, y el órgano demandado formula su alegato por medio de apoderado especial. Los requisitos que se quiere para la demanda, conforme al artículo 100, nos dice que requerimos de datos formales y de contenido sustantivo.
En cuanto a los datos formales, tenemos que identidad de órgano de las instituciones o de las personas que interponen, asimismo su domicilio legal y procesal. Designación del apoderado si lo hubiere, sí, tienen que ir los datos de la persona que se está designando. Como contenido sustantivo se tiene que la indicación precisa de la norma impugnada. ¿Qué norma es la que puntualmente estás impugnando? Fundamentos de la pretensión, sí, hay que especificar, hay que fundamentar por qué motivo es que estoy demandando, cuál es la infracción constitucional que estoy advirtiendo. Además, la relación numerada de documentos acompañados, es decir, los anexos. ¿Cuáles son esos anexos de la demanda? Tenemos la norma, los acuerdos formales, parlamentarios y ciudadanos. Como norma, tenemos que adjuntar la copia simple de la norma que estamos demandando, ¿no? La copia simple de la norma precisando día, mes y año de publicación. Acuerdos formales, la certificación del acuerdo del Consejo de Ministros, en caso sea la PCM quien presente o la Presidenta de la República, la sala plena de la Junta de Fiscales Supremos o del Poder Judicial, el Consejo Regional, en el caso del gobierno regional o municipal, o colegio profesional. Y en el caso de los parlamentarios, la certificación de firmas por el oficial mayor del Congreso con el 25%. Y asimismo los ciudadanos, obviamente con la certificación de firmas por el Jurado Nacional de Elecciones en formatos del TC. El plazo prescriptorio, ¿cuánto es que prescriben estos procesos? Pues, la regla general nos dice 6 años, es decir, la demanda debe interponerse dentro del plazo de 6 años contados a partir del día siguiente de la publicación de la norma, es decir, de la norma que genera la infracción constitucional, ¿no? La falta. Excepción, bueno, en el caso de los tratados hay una excepción y nos dice que es por el plazo de 6 meses. Vencidos los plazos, prescribe la pretensión. Si dejamos pasar los 6 años, en el caso de las leyes y en el caso de los tratados 6 meses, pues vencidos los plazos, prescribe la pretensión. Procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, ya conocemos los requisitos o presupuestos. Ahora vamos a conocer los procedimientos. ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de inconstitucionalidad? Pues vamos a conocerlo. Primero, la interposición, es decir, se interpone la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esa es la famosa presentación con cumplimiento estricto de los requisitos que señala el artículo 100 y 101 del nuevo Código Procesal Constitucional. Paso 2, calificación. El Tribunal Constitucional tiene 10 días, califica la demanda o si la declara inadmisible requiere 4 votos para ordenar la subsanación dentro del plazo de 5 días. Paso 3, si la rechaza, si el rechazo es liminar. ¿Qué ocurre si el rechazo es liminar? Si es igual a una desestimada o no hay competencia, improcedencia, liminar con 4 votos. Cuando advierte que no procede, ¿no? Que la declara improcedente. Y por último, 4, impulso de oficio. Una vez que es admitida la demanda, el TC impulsa de oficio con presidencia del interés de las partes. Lo hace, ¿no? Lo diligencia, notifica y todo. ¿Qué ocurre después? Las fases del emplazamiento y decisión, es decir, cuando se notifica a la otra parte y se decide. Emplazamiento, se emplaza al órgano emisor, es decir, quien haya sacado esta ley que contraviene a la Constitución, que puede ser el Congreso, que puede ser el Ejecutivo, una región o un municipio. Se le da 30 días. En 30 días tiene que contestar la demanda. El emplazado, es decir, quien fue demandado, tiene 30 días para contestar la demanda. Vencido el plazo, se le declara en rebeldía. ¿Qué sucede de ello? Conteste o no conteste, que se le declare en rebeldía, se señala la vista de la causa. ¿Qué quiere decir esto? Señalando dentro de los 10 días útiles siguientes la fecha para la vista de la causa. ¿Qué es la vista de la causa? Es la audiencia en la que se da a conocer cuál ha sido la infracción y se presenta el informe oral por parte de las partes, valga la redundancia. Ahí explican brevemente al tribunal cuál es la infracción, ¿no? ¿Por qué es la demanda? Finalmente, el Tribunal Constitucional tiene 30 días, ¿no? Para, como plazo posterior a la vista, para declarar fundada la demanda y requiere el voto mínimo de 5 de los magistrados, ¿no es cierto? O sea, 5 votos conformes de los magistrados que estén de acuerdo. Control de normas derogadas. ¿Qué ocurre en este caso con la derogación durante el proceso o los límites del fallo? Si la norma es derogada, o sea, la norma que se está demandando, que es inconstitucional, es derogada durante el trámite de la demanda de inconstitucionalidad, el TC continúa si la norma sigue siendo aplicable a hechos relacionados o producidos durante su vigencia, ¿no? Igual continúa hasta resolver. Límites de fallos. El pronunciamiento no se extiende a las normas que las sustituyeron a las cuestionadas.
salvo que sean sustancialmente idénticas, ¿no? Es decir, no tiene por qué atañer a otras normas, salvo que sean idénticas. Efectos de la sentencia. ¿Qué ocurre cuando ya se da la sentencia? Los efectos generales e irretroactividad. Dejan sin efecto la norma. Si ya se declara fundado, entonces dejan sin efecto la norma la cual se está demandando. Y además tiene alcances generales, erga omnes, es decir, es para todos. El mismo efecto es para todos. Y carecen de efectos retroactivos, es decir, no se puede aplicar con retroactividad, sino desde la publicación hacia adelante. Producen efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Perú. Efectos, materia penal tributaria. No se reabren procesos concluidos, salvo en materia penal. Repito, las excepciones en este caso es que no se reabren procesos concluidos, salvo en materia penal, siempre y cuando favorezca al reo, el indubio pro reo, ¿no? Y tributaria, si se declara violación del principio de legalidad. Ya vimos el proceso de inconstitucionalidad, ahora vamos a conocer el proceso de acción popular. Igualito, naturaleza, fines y objeto. Y tenemos que, tiene como control infralegal lo siguiente: la defensa frente a infracciones a la Constitución o infracciones constitucionales y la ley, de forma o de fondo, por reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general. El artículo 75 del nuevo Código Procesal Constitucional nos dice que la acción popular procede contra normas infralegales, sea cual fuere la autoridad de la que emane. La convalidación posterior por ley no sustrae materia. Es decir, así la ley la supriman y digan, no, ya lo dejamos sin efecto, igual el proceso sigue avanzando. Competencia exclusiva del Poder Judicial. Sí, la acción popular es competencia exclusiva del Poder Judicial conforme al artículo 84. ¿Y tiene a quién? Tiene a la Corte Superior de Justicia o Distrito Judicial, el cual tiene una sala constitucional y si en su defecto no lo hubiera, puede ser la sala civil. Del distrito del órgano emisor, si la norma es regional o local. Y en el caso de la Corte Suprema, para todos los demás casos, normas de alcance nacional del Poder Ejecutivo u otros. ¿Se ven dónde? En la Corte Suprema. Requisitos y legitimación para el proceso de acción popular. ¿Qué se requiere? ¿Quién lo puede presentar? Lo puede presentar, a diferencia de la acción constitucional, que pone, ¿no?, que sea la presidenta del Ejecutivo, de la República, ¿no?, el presidente del Poder Judicial, defensor del pueblo, entre otros. Acá no. Acá cualquier persona lo puede presentar. El artículo 83 del nuevo Código Procesal Constitucional consagra que la demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona. No requiere presentación cualificada, ¿no? 0% de firmas ni afectación personal directa. Plazo y demanda. Plazo de prescripción y requisitos clave. Son 5 años contados desde el día siguiente de la publicación de la norma, ¿no?, contra la cual se interpuso la acción popular. Vencido este plazo, prescribe la pretensión. Y los requisitos claves son denominación del órgano emisor, petitorio de inconstitucionalidad, ilegalidad, fundamentos, firma de abogado y la copia de la norma publicada. Esos, así, tan pequeño, tan simple, son los únicos requisitos que pide para presentarse. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Cómo se tramita? Hay dos aspectos: cuando se admite, cuando es admisible, y la constatación. Es la postulación y el emplazamiento. Postulación es admitirlo y emplazar es contestar, ¿no? La sala resuelve, por ejemplo, la admisión en no más de 5 días, conforme a los plazos. Trasladó al órgano emisor y publicación obligatoria del auto emisorio en el peruano o en medio oficial respectivo. Contestación. El órgano emisor o la Procuraduría, si es del Poder Ejecutivo, tiene un plazo de 10 días para contestar la demanda. Una vez que ha sido publicado en el peruano, tiene 10 días para contestar la demanda. Es la notificación que se le hace. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Ahí viene la vista de la causa. Vista de la causa. Ocurrirá dentro de los 10 días posteriores a la contestación. Y si contestaron la demanda, 10 días posteriores viene la vista de la causa. Los abogados pueden informar oralmente. Sí, ahí van a explicar por qué motivos de manera sustancial es que interpusieron esta demanda. Paso 2, viene la sentencia. La sala expide la sentencia dentro de los 10 días siguientes a la vista. Costos, los costos de este proceso los asume el Estado si es que es fundada. La demanda de cualquier ciudadano contra el Estado, si es fundada, el costo lo asume el Estado. Paso 3, apelación o consulta. Si se apela,
tiene que ser dentro de los 5 días. Pero si no se apela, hay una sentencia fundada. Sube en consulta a la Corte Suprema. Por último, la resolución de la Corte Suprema. Tiene la absolución en sala constitucional y social de la Corte Suprema, fin de la instancia y no cabe casación. Ahí terminó todo. ¿Ah? Así de puntual. Demanda, medida cautelar y los conflictos. ¿Cuál es la medida cautelar? Procede a solicitar la medida cautelar únicamente una vez expedida la sentencia estimatoria de primer grado. Es el único momento en que procede la medida cautelar. Además, suspende la eficacia de la norma cuestionada. Y en cuanto a la suspensión del trámite, tenemos que los jueces deben suspender el proceso si se plantea inconstitucionalidad ante el TC sobre una norma base vinculada a la acción popular hasta la resolución final. Sí, porque a veces se confunde acción popular con proceso de inconstitucionalidad y son dos cosas distintas. Efecto de la sentencia, al igual que el anterior, el efecto retroactivo y nulidad. A diferencia del proceso de inconstitucionalidad, en la acción popular, las sentencias fundadas podrán determinar la nulidad. Sí, aquí es distinto, podrán determinar la nulidad con efecto retroactivo. Aquí, en estos casos, sí, con efecto retroactivo de las normas impugnadas, solo de ellas. Y los efectos generales es que la sentencia determinará sus alcances en el tiempo, tiene efectos generales y se publica obligatoriamente en el Diario Oficial El Peruano. Cuadro comparativo metódico. Aquí me permitió hacer una síntesis diferencial y dogmática. Objeto, órgano y plazo. Criterio, inconstitucionalidad, o sea, proceso de inconstitucionalidad y la acción popular. La naturaleza de la norma. El proceso de inconstitucionalidad es contra las normas con rango de ley. En la de acción popular es contra las normas con rango infralegal, ¿no? Reglamentos y todo ese tipo de cosas. Los ejemplos que tienen para presentar una acción de inconstitucionalidad es contra leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, ordenanzas municipales, entre otros. Y en el caso de la acción popular es contra reglamentos, contra resoluciones administrativas generales, entre otros. ¿Quién es el órgano competente para ver el proceso de inconstitucionalidad? El Tribunal Constitucional. ¿Quién es el órgano competente para ver la acción popular? El Poder Judicial a través de la Corte Superior de Justicia o Distrito Judicial y la Corte Suprema. ¿Cuál es el plazo de interposición? En el caso del proceso de inconstitucionalidad son 6 años y 6 meses de manera excepcional cuando se trata, valga la redundancia, de tratados, y 5 años los procesos de acción popular. ¿Cuál es la legitimidad activa? O sea, ¿quiénes están legitimados para presentar un proceso de inconstitucionalidad? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, los colegios profesionales, el 25% de los congresistas, las 5.000 firmas de ciudadanos. La acción popular es universal, cualquier persona. Los efectos de la sentencia, que no es retroactivo en el proceso de inconstitucionalidad y en la acción popular es retroactivo. La medida cautelar, en el proceso de inconstitucionalidad no regulada, improcedente durante trámite general abstracto, la medida cautelar. Y en el caso de la acción popular procede solo tras la sentencia estimatoria de primera instancia. ¿Y cuál es el criterio que tienen? Para el caso del proceso de inconstitucionalidad, es eso, ¿no? Inconstitucionalidad. Y para el caso de acción popular, acción popular. Ese es el criterio que se maneja. Conclusión, complementariedad. Macrosistema integrado. Ambos procesos, el proceso de inconstitucionalidad y el de acción popular, configuran un escudo dual entre Tribunal Constitucional y Poder Judicial, que blinda la estructura de Kelsen o la famosa pirámide de Kelsen, garantizando que ni el legislativo ni el ejecutivo desborden sus límites, no hay un contrapeso. ¿Y cuál es el control concentrado puro? Es que el Perú ejerce un modelo kelseniano, por Kelsen, estricto para las leyes en el proceso de inconstitucionalidad, pero delega el control infralegal masivo al Poder Judicial mediante la acción popular, desahogando así al Tribunal Constitucional. Lo descarga. Estimados participantes, con esta breve clase, espero haber absuelto algunas dudas o inquietudes, interrogantes que de pronto podrían tener respecto al proceso de inconstitucionalidad y al proceso de acción popular. Quedo atento a alguna pregunta, interrogante que de pronto pueda surgir por parte de los participantes. ¿Sí?
Muchas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Estimados colegas, vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Recuerden, cualquier interrogante pueden escribir en el chat de Zoom o en todo caso pueden levantar la mano para aperturar sus micros y puedan participar de esta manera. Doctor, en este caso por interno, nuestro colega Fernando nos señala, ¿cuál es la diferencia entre un habeas corpus y la acción de amparo? Totalmente distinta. El habeas corpus, gracias Fernando, en principio felicitarte por la participación y las preguntas, la verdad que eso nos enriquece. Sí, pues muy puntual, ¿no? En principio, tanto el habeas corpus como la acción de amparo, ¿ya? Ambas son garantías constitucionales que es respecto a la afectación individual. El habeas corpus, ¿no? Es una garantía constitucional que lo que busca es la libertad de la persona cuando ha sido detenida de forma arbitraria, sin autorización judicial. Y bueno, hay casos también que son detenidos en flagrancia. Y ya, Fernando, que tocas el tema, precisamente se ha dado un caso a nivel nacional que creo que ustedes seguramente y todos lo hemos visto por las redes sociales. La detención de una colega abogada en la comisaría, en una comisaría de Cajamarca, ¿no? Entonces, bueno, solamente hemos podido ver el video por parte de la colega. Ustedes saben que siempre es importante tener mayor información. Solo puedo hacer un comentario en función a lo que he visto, ¿no? Se han pronunciado los distintos colegios a nivel nacional, han hecho un pronunciamiento solidarizándose con la colega, que si bien se puede advertir en el video que exige conocer el contenido de las actas, sin embargo, la actuación del policía es bastante ofuscada, incluso no habría, en la lectura de lo que se puede advertir, no habría, no cabría en este caso, perdón, haberle puesto marrocas, ¿no? Porque no se le ve en ningún momento a ella ejercer un acto de violencia, ¿no? Y si el policía considera que ella está obstruyendo, él debió poner de conocimiento al fiscal y el fiscal se apersona a la comisaría, porque recordemos que en lo penal, el titular de la acción penal, ¿quién es? El fiscal, ¿no? O sea, el Ministerio Público. Y es él el que dispone las diligencias que se tienen que practicar cuando hay un detenido, ¿cierto? Entonces, imagínense, si no el policía y la abogada, por eso es que los detenidos llevan a su abogado. El policía puede poner cualquier cosa y siempre es bueno leer, ¿no? Las actas, porque los policías pueden cometer muchos errores o de pronto, como tienen flojera escribir muchos de ellos, colocan de manera general un resumen de los hechos. Y esa no es la idea. La idea es que los hechos se narren de manera detallada y en una línea de tiempo, es decir, la secuencia de los hechos, ¿no? Como inició, o sea, el antes, durante y después. Ese es en una línea de tiempo. Y entonces aquí la abogada con lo que manifiesta advierte que no se ha dado así y entonces ha empezado a reclamar, exigirle al policía que por favor coloque. Claro, y al final fue muy fácil, simplemente también debió haber dejado que terminen de hacer el acta y no haber firmado y más bien haberle dicho, mire, redacte otro documento en el cual indique que yo me estoy negando porque el contenido de las actas no se ajusta a la realidad de los hechos. Así de sencillo, o sea, ha habido también ahí de parte y parte, pero sí, totalmente arbitraria la detención, toda vez que no se advierte que ella haya ejercido un acto de violencia, porque por lo general, las marrojas, ¿para qué son? Y encima dentro de una comisaría, para tratar de estabilizar, de controlar, ¿no? De reducir a alguien que está ejerciendo violencia, que no deje ejercer el trabajo. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno, es un caso que va a dar mucho que hablar. Y mire, Fernando, me preguntas, volviendo al tema, ¿cuál es la diferencia de habeas corpus y la acción de amparo? Es eso precisamente, ¿no? El habeas corpus es una medida que se presenta para tutelar derechos estrictamente individuales de la persona. Habeas corpus, no, o sea, libertad del cuerpo. Cuando una persona ha sido detenida sin autorización judicial y sin haber incurrido en algún delito, no en flagrancia. Solo, o sea, solo esos casos podría la policía actuar, aunque sabemos que no es así, que siempre hay arbitrariedades, ¿no? Hay personas que son detenidas y ni siquiera saben por qué son detenidas. E incluso, volviendo al caso de la colega abogada de Cajamarca, le pregunta al policía, discúlpeme, ¿por qué me está deteniendo? El policía ni siquiera sabe por qué le está poniendo las marrocas. O sea, de pronto dirá, no, pero para calmarla, porque usted está reclamando y yo no tengo argumentos para poder responderle. Entonces, como no tengo argumentos, y es lo que las personas por lo general recurren a la violencia. Cuando ya no tienes palabras, no sabes ni qué decir, entonces no es lo idóneo, por supuesto, ¿no? Eso no se aplaude, pero es lo que ocurre, a lo que recurren, ¿no? A la violencia. Y en cuanto a la acción de amparo, la acción de amparo es más para defender todo lo contrario al habeas corpus, es más bien para defender temas como los derechos laborales, ¿no es cierto? Los derechos de las personas en el aspecto cuando se han visto vulnerados
por ejemplo, un despido arbitrario, ¿no? Un despido arbitrario. Tienen, por ejemplo, hay un caso, les comparto, estar atentos todos, por favor. Amigos de Juris también me hacen presente. El 15 de septiembre, a las 10 a.m., se va a llevar a cabo la audiencia en la cual el juzgado, un juzgado de la Corte de Piura, está citando a Mark Zuckerberg, precisamente por un proceso de amparo, toda vez que este colega advierte que se ha visto perjudicado, o sea, ha demandado a Facebook y puntualmente a su CEO, a su creador, a su dueño, por el motivo que se ha visto afectado con la restricción o cierre de su cuenta sin previo aviso. Y sí, pues cuando, por ejemplo, nosotros por primera vez aperturamos una cuenta en Facebook, firmas un contrato, ¿no? Que la mayoría en realidad no lo leemos, solamente acepto, ¿no? Hay ASEC, entonces acepto, otros sí dicen acepto, si no está en inglés, ¿no? Hay ASEC, entonces firma, estás ahí, dando clic, acepto, cuando bajas aplicaciones, acepto, pero tú no sabes qué contrato o el contenido, las cláusulas de ese contrato. Entonces, aquí en este caso un abogado piurano, muy valiente, por cierto, se atrevió a denunciar a Facebook y puntualmente, en este caso, a Mark Zuckerberg, ¿no? Como representante. Y en efecto, han admitido la demanda y la audiencia es el 15 de septiembre a las 10 de la mañana. Estoy requiriendo información para conocer más de cerca el caso, ¿no? Porque si aquí se le da la razón al abogado, que es lo que podría pasar en realidad, va a ocurrir que de pronto Facebook, Mark Zuckerberg, puede hacer lo mismo que Elon Musk, ¿no? Elon Musk con el Twitter, que lo cerró y le cambió de nombre de Twitter y ahora es X, ¿no? Entonces, puede pasar lo mismo. Puede que cierre Facebook. Mark Zuckerberg va a decir, oh, pero si pierdo este proceso. A ver, nosotros, los peruanos y los sudamericanos, en realidad, por lo general, nos regimos ¿a qué? Al derecho anglosajón, ¿no? El derecho alemán, el español, y nosotros somos prácticamente el modelo de ellos, venimos por ellos, ¿no? Entonces, en cambio, los norteamericanos, ellos, ¿por cuál se manejan? Ellos se manejan por el common law, o el derecho común. Entonces, ustedes de pronto han visto este programa, esta serie, El precio de la historia. Han visto que de pronto a Rick le piden, ¿cuánto quieres por esta reliquia? Ah, quiero $10,000. No, 5,000 está bien. Una persona le dice, no, 7,000. No, mucho, 6,000. Ya, 6,500. Ya no está regateando de pronto como los peruanos. Ya, listo, y quedó. Toda audiencia tiene etapas. La primera etapa es la etapa en la que dan a conocer los hechos, ¿no? En este caso, ya el juez explicará el día de hoy, nos encontramos reunidos en la audiencia para dar a conocer la demanda presentada por el ciudadano Pepito de los Palotes, quien advierte que se ha visto afectado con el cierre de su cuenta por parte de Facebook sin previo aviso, lo cual le ha generado un perjuicio emocional, pero además económico, por lo cual él está pidiendo una indemnización de pronto de $1,000,000 como lucro cesante y daño emergente. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? De pronto, Mark Zuckerberg hasta aquí ya se habrá contactado con algún abogado peruano, a quien de pronto le habrá dicho, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto me está pidiendo? 1,000,000. Para Facebook, 1,000,000, pues, ¿qué es, no? Es algo irrisorio, ¿no? Una persona, un multimillonario, para él será algo irrisorio, $1,000,000. Igual dirá, pues, pero entonces le pago el $1,000,000 y queda ahí. El abogado peruano le dice, no, un momentito, ¿para qué le vas a pagar 1,000,000? Medio millón y bien peleado, déjame hablar a mí. En la audiencia, después que han explicado los hechos por el motivo que se le está demandando, el juez invita a las partes a conciliar. En la conciliación, les va a solicitar ¿qué cosa? Que de pronto arriben a una conciliación para no continuar con el proceso y él así evitarse emitir sentencia. Porque si ellos concilian, el acuerdo conciliatorio tiene condición de cosa juzgada. Entonces, eso es como una sentencia. Prevalecen, ¿no? Los acuerdos que ellos tomen. Y además terminaría de forma pacífica, se evitaría mayores actuaciones y sería de inmediato el efecto, ¿no? Entonces, si de pronto acuerdan, dice, ¿tú cuánto quieres? 1,000,000. No, pero ¿cuánto ganas al mes? Ah, yo gano 10,000, como abogado litigante, 10,000. Ya, pero los 10,000 no te voy a pagar. Pues a ver, ¿cuántos meses has afectado? 5 meses. Ya, perfecto. Entonces, te doy 50,000 soles. No, es que yo no quiero 50,000 soles, quiero $50,000. Pero es que no ganas $10,000 mensuales. Ganas 10,000 soles. Yo te estoy dando 50,000 soles y lo dejamos ahí. No, que mucho, que eso, que lo otro. Vienen el tira y jale
Al final, de pronto le dice, ya, te doy los $50,000. No, pero es que no estoy pidiendo 50,000, yo estoy pidiendo 1,000,000. Eres tú como abogado el que me está poniendo el precio. Y no, tú no tienes por qué ponerme precio. Yo estoy solicitando porque de aquí la afectación ya no voy a tener cuenta de Facebook seguramente. Seguro que con ese proceso ya me van a bloquear, me van a restringir mis cuentas. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a seguir perdiendo porque es el único medio mediante el cual yo publicito los distintos procesos en los que participo y patrocino y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, ¿cuánto vas a querer? No, 500,000, que eso. Mira, escúchame, te doy los 100,000, tómalos o déjalos, porque si no, que el juez sentencie, pues, y el juez va a sentenciar en función a las necesidades. Parecido al caso, por ejemplo, en alimentos de Melissa Klug y Jefferson Farfán, ¿no? Que ella quería sumas exorbitantes y el juez lo que evalúa es la necesidad. En este caso del abogado de Piura, habría que evaluar el daño causado, ¿no? ¿Cuál es el daño causado? O sea, ¿qué tanto se puede estimar? Y para ello tendría pues que él demostrarlo con documentos, con medios probatorios, ¿no? Y eso pues a veces es bastante complicado. Entonces, por último, del 500,000 o de todo el millón que quería pagar Mark Zuckerberg, con el abogado peruano de pronto va a ser 100,000. O aunque puede que este abogado no arribe a ninguna conciliación y me cierro en el millón o de pronto mucho más y me cierro, señor juez, usted sentencia. Pero me parece una suma irrisoria a una institución, o sea, que no es seria y así maneja y controla prácticamente una información tan sensible de los usuarios a nivel mundial y cierra las cuentas así de forma unilateral, ¿no? Entonces, hasta aquí entiendo que él también ya tiene que haber revisado un contrato para poder demandar, tiene que haber argumentos claros, sólidos, que al juez le hayan permitido admitir la demanda. Entonces, los procesos de amparo, estimado Fernando, ven eso, ¿no? Ven básicamente en tema de casos laborales, entran en ese tipo de procesos, ¿no? Cuando hay laudos, o sea, entran a tallar en todo ese tipo de procesos. Y créanme que la mayoría de los procesos de amparo que son contra el Estado los termina perdiendo. Casi la mayoría los termina perdiendo. Oh, pero me votaron, después de 4 o 5 años me repusieron. Sí, pues toma su tiempo, te pagan por todo el tiempo que estuviste fuera, pero por lo general el Estado termina perdiendo casi todos sus casos. En serio, o sea, a veces parece que las procuradurías no funcionaran, o sea, en realidad es a veces un poco complejo. Espero haber absuelto tu duda, estimado Fernando. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Finalmente, nuestro colega David nos señala, doctor, la acción popular tiene semejanza con el habeas corpus al poder ser interpuesta por cualquier ciudadano. ¿Tiene alguna otra característica semejante? Ya, a ver, bien. Gracias, mira que te felicito, o sea, has tenido esa observación. Sí, miren, la gran diferencia en ese caso es que, como lo expliqué al inicio, de las 6 garantías constitucionales, 3 atañan o defienden puntualmente, defienden lo que son derechos de forma individual. El habeas corpus individual, el amparo individual, ¿no? El habeas data también individual con respecto a la información, ¿no? Pero los que ven, los que defienden, o las garantías que advierten temas colectivos, precisamente son esto, ¿no? El proceso de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción de cumplimiento, ¿no? Tienen esa diferencia. Los 3 primeros atienden o defienden temas de carácter individual y los 3 últimos de carácter colectivo. Aparte de estas semejanzas en el aspecto pues que cualquier persona lo tiene que interponer, hay que evaluar bien y saber diferenciar bien. Por eso es que el tema lo estamos tocando, que es un proceso de inconstitucionalidad y que es una acción popular, la competencia que tiene cada uno, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. De inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional, y la acción popular, competencia exclusiva de quién, del Poder Judicial. Espero haber resuelto tu inquietud, estimado. Muchas gracias, doctor. Y con esto damos por concluida esta ronda de preguntas. Muchas gracias, doctor Publio, por esta excelente ponencia. Unas últimas palabras, quizás una invitación a este diplomado donde usted es parte de la plena docente en Derecho Constitucional que iniciamos ya este 31 de agosto. Sí, felicitar en principio a Juris por esta importante iniciativa de promover este tipo de eventos académicos que hoy en día y en estos tiempos mucho se requiere conocer los procesos, las garantías constitucionales, ¿no? Estamos advirtiendo toda una serie de acontecimientos. Miren, hoy en día con este Congreso bicameral que ha iniciado y ha iniciado de pronto no de la mejor forma, ¿no? Y es que se advierte un gran desconocimiento por parte de las autoridades electas en cuanto a su competencia, en cuanto a las funciones que van a cumplir, ¿no? Ya se está viendo mucha irregularidad en cuanto al actuar, están con temas de organización.
pero cualquiera de nosotros si sienta a un diputado y le pregunta puntualmente cuáles son sus funciones, yo creo que contados son los que de pronto sí tienen muy claro el rol que deben cumplir. Y eso es muy peligroso, queridos participantes, ¿no? Es muy peligroso porque nos estamos aquí prácticamente arriesgando a tener el Estado, la administración del Estado, el tema democrático siempre en ese vilo, ¿no? En las luchas internas de grupos y al final el país es el que se ve perjudicado, ¿no? Por eso es importante conocer las garantías constitucionales, por eso es muy importante estar constantemente capacitado, ¿no? Conocer la bicameralidad, en qué consiste, conocer las garantías constitucionales, porque muchos de ellos de pronto, son quienes parlan precisamente en cuanto al derecho día a día, pero sin embargo se ve lo contrario, ¿no? De pronto a veces el mismo populismo, debiéramos en algún momento cambiar los requisitos para ser diputado, para ser senador, para ser presidente de la República, gobernador, alcalde, entre otros, ¿no? Debiéramos, eso sí yo estoy de acuerdo en que en algún momento se tenga que hacer los cambios, porque de pronto a veces tenemos, sin tratar de mancillar, por un tema o que no se vea como discriminación, pero hay personas que de pronto están en nada, no conocen absolutamente nada respecto a su función, ¿no? Y de pronto tienen un asesor que el asesor tampoco conoce, entonces imagínense qué resultado podemos tener, ¿no? ¿A qué leyes nos exponemos? Y pensar que el país camina, se dirige, se gobierna, se administra, y es en función a las leyes que este grupo de personas emiten desde el Congreso. Y si sacan malas leyes, el país va a estar mal. Entonces, es muy delicada la función parlamentaria, ¿no? En realidad es muy sensible, pero de pronto no se induce a la población, no se advierte el importante rol que cumplen y lo delicado sobre todo que es si lo hacen mal. Yo, estimados participantes, con estas palabras los felicito en principio por estar participando de estas clases magistrales, pero además los exhorto a participar del diplomado en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Argumentación Jurídica, organizado por Juris, ¿no? Entonces, es muy importante que participen, porque esto en realidad le da mucho realce, fortalece sus conocimientos. De pronto muchos se preparan en temas penales, civiles, laborales. Ya nuestros participantes, Fernando y su otro compañero les agradezco por las preguntas, han participado. Miren, qué importante es conocer las diferencias, porque eso es lo del día a día. Detenciones arbitrarias, oh, ¿qué hacemos? No, las personas no saben ni a quién llamar ni qué hacer cuando hay una detención arbitraria. Me botaron del trabajo, no saben qué hacer. Alguien se metió a mi casa, me desalojaron, me fraguaron los documentos. Entonces, siempre he dicho que los abogados, los estudiantes de derecho, todos debemos tener como base el derecho constitucional, porque de ahí parte todo. Del derecho constitucional parte todo, queridos amigos. Es lo primero que deberíamos fortalecer. Porque de pronto nos ha pasado, ¿no? Terminamos la universidad, oh, quiero ser penalista. Todos queremos ser penalistas, todos queremos ser el héroe que vemos en las películas y el abogado que camina, el abogado del diablo. Todos queremos ser el laboralista que con sus argumentos logró la restitución, ¿no? Todos somos expertos en el caso Huatuco en los temas laborales, así. Pero la base es el derecho constitucional. Por eso Juris, advirtiendo todo ese tipo de falencias que se dan en el derecho, es que está dictando este importante diplomado al cual desde ya los estamos invitando, y me siento muy honrado que me hayan considerado para participar como ponente en este importante desarrollo. Saludo por ahí, gracias por los saludos de Arequipa. Por favor, saludarlos en este aniversario que están teniendo. Hace pocos días no he podido ver ahí el aniversario de Arequipa, una bonita gastronomía, una rica gastronomía, una bonita ciudad. He tenido oportunidad también de estar ahí en el Colca, ¿no? En el Cañón del Colca, en el Mirador del Cóndor, una bonita ciudad. Bien, estimados amigos de Jury y participantes, les agradezco por la invitación. Gracias por estar atentos y hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes con todos.